Gracia y paz, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 47 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos mirando 3 pasos de la obra de Dios o de la obra que Dios hace para llevar a cabo el propósito que Dios tiene al salvarnos. Su primer paso consistió en que la palabra se hizo carne. Hablamos de este en el audio anterior. El segundo paso que logró Dios en su propósito de salvación fue la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús lo liberó de la carne y su resurrección lo cambió en el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante. Por lo tanto, la muerte y la resurrección del Señor Jesús hicieron posible que Él tuviera otra forma, a saber, el Espíritu Santo. Antes de su encarnación, en la eternidad, Él era el Padre. Cuando Él fue encarnado, vivió en esta tierra entre los hombres y Él era el Hijo. Después que pasó por la muerte y la resurrección, ascendió al cielo, descendió a la tierra de nuevo para estar en el hombre. Él vino a ser el Espíritu. Como el Padre se expresó en el Hijo mediante la encarnación, así el Hijo se expresó como el Espíritu a través de la muerte y resurrección. El Padre vino al hombre como el Hijo y el Hijo entró en el hombre como el Espíritu. Este es el Dios trino que se mezcla con el hombre por medio de su salvación y para completar su salvación. El tercer paso que Dios usó para lograr su propósito de salvación fue la entrada del Espíritu Santo en el hombre. Cuando el Espíritu Santo entra en el hombre, el Hijo entra en él y el Padre también entra en él. Por lo tanto, que el Espíritu Santo entre en el hombre equivale a que el Dios trino completo entre en el hombre. La Biblia da por lo menos 2 referencias con respecto a este asunto. Usted tal vez de seguro encontrará más. Romanos 8, del 9 al 11, menciona que el Espíritu, el cual habita en nosotros, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo mismo. Cuando juntamos estas expresiones diversas, vemos que el Espíritu de Dios que está en nosotros también significa que Cristo y Dios están en nosotros. Otra referencia es primera de Juan 4:13 y allí leemos: en esto conocemos que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto también prueba que si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Dios está en nosotros. Cuando el Dios trino vino a nosotros en el Espíritu, Él se mezcló con nosotros. Así que el propósito de su salvación, que es la mezcla de Dios y el hombre, es logrado en nosotros en una manera muy práctica. Sin embargo, la obra de Dios de mezclarse con el hombre no es un suceso instantáneo. Después que fuimos regenerados y el Espíritu Santo entró en nosotros, esta mezcla ha estado avanzando y avanza continuamente. A lo largo de todo el vivir terrenal de un cristiano, toda la obra del Espíritu Santo en él tiene como fin cumplir la obra de mezclar de Dios con el hombre para ese cambio de constitución final en que seamos hechos el Hijo en vida, naturaleza y expresión. Por supuesto, hay otro aspecto de la obra del Espíritu, el cual es su disciplina externa. Esta disciplina externa es su obra, podemos decir, como un lado negativo, mientras que la mezcla dentro de nosotros es su obra en el lado positivo. La disciplina externa tiene como fin quebrantarnos, mientras que el fin de la mezcla interna es ungirnos como Dios mismo para que Dios crezca en nosotros. La disciplina externa tiene como fin que podamos menguar, y el fin de la mezcla interna es que Dios crezca en nuestro interior. Por lo tanto, la disciplina externa del Espíritu Santo es una obra secundaria, mientras que su mezcla interna es una obra principal, la cual cumple directamente el propósito de la salvación. ¿Cómo forja el Espíritu Santo esta mezcla dentro de nosotros? Él lo hace por medio de ungirnos como el ungüento. Hemos dicho que el mover del Espíritu Santo representa la unción.
Él no está estático en nosotros, sino que se mueve y actúa continuamente. Va trayendo juicios internamente, constantemente. Este movimiento y acción es una especie de unción, la cual nos unge más y más con Dios. Por consiguiente, cuanto más nos unge el Espíritu Santo, más puede mezclarse Dios con nosotros y más puede Él cumplir su propósito de salvación en nosotros. La manera en que el Espíritu Santo nos unge, impartiéndonos a Dios mismo, se puede comparar con la mezcla en que nosotros, por ejemplo, pintamos un cuarto. Por ejemplo, si deseamos pintar doradas las paredes y los muebles, usamos la pintura dorada. Por medio de aplicar una posición de pintura a la pared y a los muebles, ellos van tomando ese color del oro. Si pintamos el cuarto continuamente, este llegará a mezclarse con la pintura dorada y todo el salón ahora de una manera más completa tendrá un matiz dorado. De esta manera también el Espíritu Santo nos unge para hacer que Dios se mezcle con nosotros. Dios mismo es tanto el pintor como la pintura. Nosotros somos solamente la vasija, el mobiliario, el mueble. Dios se deleita en mezclarse con nosotros para que seamos llenos de su naturaleza. Por lo tanto, en el Espíritu Santo Él actúa como ungüento para ungirnos continuamente. Este ejemplo se queda corto porque cuando la pintura es aplicada al mobiliario, cada uno retiene su propia identidad, o sea, en lo natural, pero la pintura es todavía la pintura y el mueble es todavía el mueble. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros como la unción, hay una reacción compuesta, lo cual causa que ambos se mezclen en uno y se hagan uno solo, una sola naturaleza, la divina. El resultado es que no podemos decir qué parte del Espíritu Santo o qué parte somos nosotros. Cuanto más esta mezcla se lleva a cabo, más aumenta Dios en nosotros. Muchos santos, amados, pueden escuchar esto y entenderlo meramente como una enseñanza, una información o la información misma acerca de la unción y aprender esto. Ellos piensan que el propósito de la unción es ese mismo, enseñarnos a conocer a Dios o lo que Dios desea que hagamos o que no hagamos. Si obedecemos tal enseñanza, pues tendremos paz interior. Si no obedecemos, pues no tendremos paz interior. Esta clase de entendimiento, sin embargo, no es adecuado. Por ejemplo, cuando Moisés aplicó el ungüento a la tienda y a sus utensilios, ¿estaba él con esto instruyendo a los israelitas en cuanto a lo que ellos deberían hacer o no? No. Su intención no era que ellos supieran qué hacer o qué no hacer, y menos aún quería que ellos experimentaran paz con respecto a lo que habían hecho bien. Su propósito en aplicar el ungüento fue para que ellos pudieran pertenecer completamente a Dios y ser santificados. Por lo tanto, la experiencia de la unción en nuestra vida espiritual tiene que ver, y esto es importante anotarlo, tiene que ver más con la unción misma que con la enseñanza. El propósito principal de la unción es que Dios mismo pueda ser aplicado internamente, ese cambio de naturaleza que es la salvación de Dios. La enseñanza que viene con esto es secundaria y sin embargo hemos puesto demasiada atención allí. Aún en 1 de Juan 2:27, donde la enseñanza de la unción es mencionada, no se da ningún énfasis al asunto de que nosotros tengamos paz. Pablo solamente declara, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí permanecer en él es manténganse en la mezcla con el Señor y en unirse con él como uno. Por lo tanto, la misma escritura también recalca el asunto de la mezcla para que se produzca el cambio de constitución. Vamos a mirar también, amados, la relación entre la unción y la comunión de vida. Pero será ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea así, amado, con todos vosotros.